Hola, hola, bendiciones de lo alto para todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a empezar con otro video más. Vamos a darle lectura a la porción de la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 10, verso 11 al verso 15, que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 10 del 11 al 15, que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, vamos a hablar de un asunto bastante complejo, porque es algo que poco entendemos el ministerio del pastorado. Nada más entendemos que es algo complicado, algo complejo, hasta ahí. Sabemos que es un compromiso que pesa en los hombros del pastor, pero hasta ahí. Sabemos que hay muchas cosas, pero nada más. Pero no sabemos que el pastor, aparte de ser pastor, tiene dos funciones, tres, digámosle así, tres funciones de pastor. Sí. Tiene que trabajar, pastorear su familia. Tiene que proveer, eso es uno, pastorear su familia. Dos, tiene que proveer para su familia. Tres, tiene que proveer para la iglesia. Sí. ¿Y de qué manera? Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Imagínese, el Señor Jesús dio su vida por las ovejas, por sus ovejas. Usted que está mirando este video, usted como hijo de Dios es una de esas ovejas que fue usted comprado a precio de sangre, que el mismo Señor Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Ahora, yo soy el buen pastor. Y imagínese quién dice eso. Yo, Jesús. Imagínese cuando dice yo soy el camino. ¿Quién dice yo? Jesús. Imagínese, vámonos a más atrás. Cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y lirio de los valles. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice yo soy? ¿Qué le fue dicho a Moisés? Cuando Moisés le dice al Señor, si me pregunta tu pueblo, el pueblo de Israel,
¿quién te envió? ¿Qué le voy a decir? Dile, me envió el yo soy y el que soy. Así le dirás. Imagínese quién puede decir eso. Yo soy el que soy. Qué palabra tan, poderosa, que pesa. Tiene un peso, un valor, que ese valor y ese peso solamente puede guiar a aquellos que se dejan guiar, a aquellos que se dejan llevar, a aquellos que están dispuestos a entregarle su vida a Cristo. Sí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor dio su vida por usted y por mí, San Juan 3:16 y 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Verso 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Imagínese hasta dónde abarcó mi Señor Jesucristo para que usted tuviera una vida estable, una buena vida en Cristo, una buena vida espiritual. Sí. Imagínense de dónde ese buen pastor te rescató. Imagínese usted de dónde te sacó Dios, que mandó a su Hijo el pastor, el buen pastor. Ese sí fue un buen pastor, no cualquier pastor. Ese buen pastor que entregó su vida por usted y por mí. Ese buen pastor que entrega su vida por usted, por mí. Si ustedes observan San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó al mundo. Quitémosles mundo, ponga su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, porque de tal manera amó Dios a José, porque de tal manera amó Dios a Moisés, porque de tal manera amó Dios a Abel, porque de tal manera amó Dios a Juana, porque de tal manera amó Dios a... Ponga su nombre, póngase usted allí enseguida, porque de tal manera, punto, ahí ya se me olvidó, entre paréntesis, porque de tal manera amó Dios, que por Él, por mí, por usted, dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es el buen pastor. Ese buen pastor, mi hermano, ese buen pastor estuvo pensando en usted. Ese buen pastor estuvo pensando en mí. Ese buen pastor sigue pensando en usted. Ese buen pastor está al pendiente de usted, está al pendiente de mí, está al pendiente de todos nosotros. Ese buen pastor, observe lo que dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda sus promesas, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Así como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo, ahí generaliza la palabra, no dice que algunos cuantos. El apóstol Pedro dice, igual no dice específicamente unos cuantos, no, sino que todos. Vamos, y mire, aquí hay algo que
Yo le quiero mostrar. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no unos cuantos, todos. Está generalizando todos. San Juan 3:16 dice el mundo completo, todos. Todos. No nomás el jovencito, no nomás el adulto medio o adulto tercera edad, no. Generaliza desde el recién nacido hasta el anciano. Sí. No dice que algunos cuantos. No dice que nada más fulano o sutano. No dice nada más por aquellos específicos líderes, pastores y maestros, evangelistas y etcétera, etcétera. No. Aquí nos está generalizando todos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él no quiere que usted, que es la imagen, es la creación de Dios, que su imagen se ensucie, que su imagen se ha echado a perder, que quiere salvarlo porque usted mismo es creación de Dios. Sí. Siempre el Señor está pensando en eso. Ok. Vámonos a algo más próximo, más cercanos, más allegado. ¿Sabe usted lo que dice Proverbios 3:4? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa la humanidad de usted? ¿Qué piensa la sociedad de nosotros? Como iglesia, como líderes, como pastores, como evangelistas, como maestros, como apóstoles, como profetas. ¿Qué piensa la humanidad? Sí, un pensamiento muy sencillo, muy ligero. Pero esa opinión es un pensamiento. Esa opinión de lo que Dios piensa y de lo que el hombre piensa es un pensamiento. Pero mi pregunta es esta. ¿Usted conoce los pensamientos? ¿Sabe usted lo que piensa un pastor? ¿Sabe usted lo que piensa un pastor? ¿Sabe usted qué piensa un pastor? Un pastor no piensa en llenar la iglesia nada más por llenarla. No, mi hermano. Eso se lo dice su servidor. Que no se trata de llenar una iglesia, un templo de 4 paredes, llenarla. ¿Y por qué no? Sí, pero de hombres y mujeres salvos. ¿Usted sabe cuáles son los pensamientos de un pastor? Vámonos más próximo.
Imagínense cuando una oveja, un miembro de la iglesia, ya no fue un día, no fue dos, ni fue tres, o ya no fue una semana. Pasó la semana y ya no fue a la iglesia. Empezó la otra semana, ya empezó, y en primer día de culto, nomás no. Entonces el pastor empieza a pensar, ¿qué le sucedió? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? No, se presentó la semana pasada. Entonces el pastor se activa. Iré a ver, iré a buscar. Ese es el buen pastor que Dios ha puesto en su iglesia. Porque posiblemente por allá anduvo. Entre el camino le agarró una tormenta. Y esa tormenta le dio una buena revolcada. En esa tormenta posiblemente lo sacudió, y ya se vino con un pie, una patita, o qué sé yo, un brazo lastimado. Esa oveja ya no pudo llegar a la iglesia. Pero el pastor enseguida activa al pueblo que está asistiendo. Activa a su iglesia, ayuno y oración, asistencia a los cultos. Y oremos por el hermano, oremos por la hermana, porque no ha venido. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado? Oremos, intercedamos todos, en especial los hermanos, las hermanas intercesoras. Quizás esos intercesores escuchen la voz del pastor cuando le dice, oremos por fulano, oremos por sutano. Eso es interceder. Cuando el pastor activa a su pueblo, cuando el pastor activa al grupo de oración, orar por alguien, porque está preocupado, le preocupa a esa oveja. ¿Qué le pasó? Muchas veces hay hermanos que no van a la iglesia porque a través de andar en el trabajo, en el camino, vino un torbellino, un aire de pensamientos, de crítica y murmuración, y le fue llenado los oídos, le fue taponeado, le fue tapado los oídos para que no pudiese oír, porque se le llenó de tanta basura del oído, que hace el intento de ir a la iglesia, al ayuno, a la oración, a la asistencia de los cultos, pero ya no puede llegar, porque ese sonido, ese zumbido que hay en el oído del tanto tapón de basura que existe. Por eso, mi pregunta es, ¿sabe usted, iglesia, pueblo de Dios, qué es lo que piensa el pastor? ¿Sabe usted cuáles son sus pensamientos del pastor? Muchas veces decimos, no, pues es que ser pastor es algo pesado, es una carga muy grande sobre sus hombros. Sí, aparte, así como somos de obediente, el pastor nos llama, intercedamos, oramos, ayunemos, así como es el pueblo de obediente. Nos pide que oremos por ese hermano, por esa hermana, por esa oveja que está infectado a sus oídos, que está lleno de basura, de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta crítica, de tanta murmuración, pero aún ese buen pastor que ha puesto Dios
Porque no todos tienen ese corazón de pastor, no todos tienen esos pensamientos de pastor, no todos tienen esos comportamientos de pastor, no todos tienen esa forma de pensar de un pastor, no todos tienen esa paciencia del ministerio del pastorado. Si cualquiera fuera pastor ya hubieran dejado todo tirado. Gloria a Dios. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ha sabido usted qué pensamiento tiene su pastor? El pastor está pensando el bien de su iglesia, el bien de su pueblo, que las almas. Muchas veces nosotros como iglesia no pensamos que por qué, y el pastor, mas no sabemos que el pastor está día y noche preocupado, pensando por su oveja. Sí. Muchas veces la iglesia quiere ver la iglesia llena. ¿Por qué no? Se vale, sí. Pero también pero lo más importante, aparte de que se llene, lo más importante es que sea salvo, que sea salva, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que su nombre esté allá ante la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sabe usted de los pensamientos del pastor? Imagínese que después de atender a su familia y después para proveer a su familia, después alejarse tantito de su familia para atender a su iglesia, usted no lo comprende, usted no lo entiende. Usted cree que porque el hermano sale todo es color de rosa, mi hermano. No. Usted ve al pastor sonriendo, feliz y contento, pero no sabe lo que hay en su corazón. No se lo estoy diciendo como cualquier siervo, hermano, como iglesia. Me pongo en lugar del pastor como un siervo, como un ministro. Sí, mi hermano, yo eso lo entiendo. Se lo estoy hablando como pastor, se lo estoy hablando como ministro, se lo estoy hablando como siervo. Yo no lo hablo por hablar. Yo entiendo a la iglesia. Entiendo muy bien al pastor. Porque yo también tengo sus pensamientos. Pensamiento de pastor, pensamiento de ministro, pensamientos. Sí, mi hermano. A mí me preocupan las almas. No solamente que se llene la iglesia, sino que sean salvas, sean salvos. Sí, que sean salvos. También me preocupa a aquellos que no van, que dejaron de ir. Sí. Usted no sabe si el pastor está pensando en usted. Está orando por usted para que no caiga. Si tropieza y cae, que se levante.
También está orando el pastor por usted, por si llegara a salir lejos, no se quede a medio camino, sino regrese. También está orando el pastor por si usted salió allá afuera, al campo. También le preocupa el pastor que allá en el campo a usted le pica una víbora. Sí, y esa víbora se llama Satanás. Sí, mi hermano, no cree que el pastor nomás está de adorno, no. No cree que el pastor nomás está de lujo ahí nada más parado, mi hermano. El pastor tiene doble trabajo. Tiene que proveer por su familia y para su familia. También tiene que ver por la iglesia y para la iglesia. También tiene que proveer por aquellos que no son salvos, mi hermano. Imagínense. Por aquellos que no son salvos. ¿No ha pensado usted en eso? Nosotros como líderes pensamos, nosotros como pastores pensamos, nosotros nos preocupamos. Sí. ¿No cree que el ministro, el pastor está allá enfrente de lujo? El pastor se preocupa por su familia para que haya sustento, tenga vestidura a toda su familia. ¿No cree que el pastor la tiene tan fácil? Pero sin embargo, aparte que está orando para que usted tenga la fortaleza de Dios, también Él está pidiendo por sí mismo para que Dios le dé la fuerza, más fortaleza para seguir de pie ante su pueblo, ante su iglesia. Ese es el pastor que Dios ha puesto. Un pastor valiente, un pastor que no ve la circunstancia, no ve la situación, cómo se encuentra, que no ve, Él no mira las tormentas, Él no mira los problemas, Él mira allá arriba. Dice la palabra de Dios que no puede el hombre recibir nada si no lo fuera dado del cielo. Por eso, esa es la confianza de un pastor. Pensemos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Imagínense. Muchas veces el pastor en ocasiones tiene que limitarse con su familia por atender a la iglesia. Él le preocupa también a la iglesia. Cuando un miembro sale, se va a su trabajo, se va a sus labores, entonces no sabemos, alguna infección agarró por allá, que todo su cuerpo fue infectado. Ya ve que el otro se fue al campo, lo picó una víbora y todo ese veneno le llenó su cabeza, le llenó su cuerpo. Pensamientos equivocados, erróneos, porque ese veneno le trastornó, le timbró ese cerebro y empezó a disvariar, empezó a hablar mal, empezó a murmurar, a criticar por ese piquete de veneno.
por ese piquete, perdón, de la víbora. Va y le da. ¿Por qué, mi hermano? Por exceso de confianza. Yo le creo a Dios y ya. Sé que Dios me va a librar, sí. Pero ¿se puso usted en las manos de Dios? No nomás en la oración, mi hermano. No nomás porque voy al culto y ya, mi hermano. No. ¿Cuántas ofrendas les ha llevado usted a Dios? Sí, ofrenda no económica, ofrenda de ayuno y oración. Para que no le haga efecto ese veneno, ese piquete de víbora, tiene que haber algo más poderoso todavía. El poder de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque hay poder en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque hay poder y virtud en la sangre de mi Señor Jesucristo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo se ha echado toda fuera, toda crítica, toda murmuración, cuanto demonio se haya metido en ese cuerpo para que el hermano empiece a disvariar con críticas, murmuración y chisme. No deje, mi hermano, mi hermana, que se llene de eso, de ese veneno en su cabeza. No permita, mi hermano. Tampoco permita que esas infecciones que usted agarró allá les haga daño. Por eso, mi hermano, mi hermana, párese firme. Aparte de ir al culto, la cosa aparte de ir a la oración, lo más importante son dos cosas juntas. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Ese género de infección, ese género de crítica, de murmuración, de piquete de víboras, cuando una persona ya lleva ese piquete de víbora, trata de infectar a los demás. Y ahí tiene usted al buen pastor. Ahí tiene usted al siervo hablando, reanimando, levantando al caído, llorando por el caído. Sí, mi hermano, mi hermana. Imagínese hasta dónde llega ese pastor que tiene que, aparte tiene que hacer un lado su familia. Sí, porque está atendiendo, esa es la obra de Dios. Imagínense que el pastor está atendiendo la obra de Dios, la obra más importante. Usted, la vida más importante en el Señor. El pastor tuvo que hacer un lado a su familia para atender la obra más importante de Dios. Y la obra más importante de Dios es usted, soy yo, somos todos nosotros, es la iglesia. Hermano, razone, entendamos. ¿Cuántas veces el pastor tiene que dejar un plato de comida porque se llegó la hora del culto? ¿Cuántas veces el pastor tenemos que dejar un rato el descanso porque se llegó la hora de ir al culto? Muchas veces nosotros tenemos que ir al culto, vamos llegando del trabajo y tenemos que ir al culto y sin tener un segundo de descanso, vámonos, gloria a Dios, porque ese es el amor de un pastor al pueblo de Dios. Sí. Avancemos. Estamos en San Juan 10:11. Vámonos al 12. Mas el asalariado y que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Imagínense que vengan las luchas, las pruebas. Imagínense que a través de la lucha y las pruebas el miembro, la iglesia, no pueda trabajar. Imagínense que no haya diezmos, que no haya ofrenda. Si el pastor no ve ofrenda, o más bien diezmos, porque usted era uno de los buenos diezmadores, porque usted era uno de los buenos de la iglesia que columna y baluarte para la congregación de parte de Dios. Usted llega a ser atacado por el lobo, por el enemigo, por la fiera, por serpiente antigua, por Satanás, por sus demonios, cuanto satanista sea. Y no pudo trabajar esta semana. Ya lleva 2-3 semanas, lleva un mes que no ha podido trabajar, ya lleva un mes que ya lo despidieron de su trabajo, ya no encuentra trabajo y no hay manera de cómo diezmar. Y el pastor no ve nada, no ve claro. Y el pastor empieza poco a poco, poco a poco. Posiblemente la primera, la segunda vez o la tercera lo fue a visitar a usted. Pero no vio claro. Y ese pastor se fue y como no vio claro, gloria a Dios, no vio claro, entonces se fue. Se enferma otra oveja, y ese pastor, como es asalariado, porque vivía de los diezmos y las ofrendas. Claro, hay que apoyar al siervo con los diezmos, sí, pero al verdadero siervo, aunque usted sea mordido por la víbora, ese siervo, ahí está. Aunque usted sea lleno de crítica y murmuración, ese siervo, ahí está. Aunque usted sea lleno de tapones, de tanta porquería, de chisme, crítica o qué sé yo, llenados de tapones, ya no puede escuchar la palabra de Dios. Allí está el siervo. Aunque le picó la víbora o agarró una infección y se infectó todo su cuerpo, gloria a Dios, y el pastor ahí está. Usted ya no diezma, no da nada, pero ahí está el pastor, porque no es un pastor asalariado, no es un pastor cobarde. Cuando Dios pone a un siervo conforme a su corazón, David, dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. David no era un pastor asalariado. Por eso, de allá de las majadas, de allá entre las manadas de ovejas, fue tomado y llevado a un palacio. Por eso, mi hermano, tú no sabes de dónde viene luchando el pastor, tu pastor, nuestro consiervo. Usted no sabe de dónde venimos luchando y no valora usted eso. Pero un día no su pastor, sino toda la iglesia con su pastor. Imagínese que sea usted llevado a la gloria eterna.
iglesia completa con todo el pastor, porque esa es la meta. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos la meta, mi hermano. Esa es la meta, ese es el amor del pastor, del siervo, de que sus ovejas, de que su iglesia, que ninguna se pierda. ¿Sabe usted lo que dijo el Señor Jesucristo? Le dijo: Señor, de lo que tú me diste, ninguno se perdió, solamente ninguno se perdió, Señor, solamente el hijo de perdición, nada más. Sí, mi hermano, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Hermano, ese es el deseo, el anhelo de todo siervo, de que toda su iglesia comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante su gran trono blanco, mi hermano. Sí. Ese es un pastor que vale la pena. Es más el asalariado y que no es el pastor, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Usted no tiene un pastor cobarde. Cuando ve el problema huye, se esconde. No, usted tiene un pastor que afrenta las consecuencias con ayuno y oración. Cuando el pastor ve algo, enseguida llama al grupo de oración, llama a la iglesia a orar, a ayunar, para reprender todo espíritu, demonio, brujería, hechicería, satanismo, cuanto demonio, para levantar al caído, para sanar al enfermo en ayuno y oración, para reprender cuanto demonio se atraviese, llámese como se llamen las enfermedades más incurables, más difíciles para el ser humano. Ese es un pastor que vale la pena. Ese es el pastor que usted tiene. Valore ese pastor. Valórelo. ¿Cuántos no quisieran tener un pastor así? Un pastor que aunque está viendo las tormentas, sigue avanzando. No se deja llevar por las tormentas, porque dice su palabra: los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. No. El pastor es pastor mientras usted le da. El pastor es su pastor mientras usted aporta y le da otro poquito más. Cuando usted le da al pastor, el pastor lo trae a usted así, para allá y para acá, hermanito para acá, hermanito para allá, porque es el pastor asalariado. Usted le está aportando, conforme la cantidad que usted dé, así va a ser tratado. Si su cantidad es menor, va a ser tratado muy poco. Pero si su cantidad es fuerte, el pastor lo va a traer de un lado para otro. No, mi hermano, no se trata de eso. Se trata, como dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. No se trata de dinero. Si usted va a Timoteo, 2 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
de los cuales muchos codiciaron y fueron traspasados a muchos dolores. Sí, mi hermano, tenga cuidado. Mejor obedezca a Dios, obedezca a su pastor, que su pastor no se puso solo. El siervo lo puso Dios, o Dios puso al siervo. No se trata de dinero, se trata de obediencia, se trata de santidad. Para cuando Cristo venga, seamos levantados. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce a su pastor? Conocemos a nuestro pastor. Sí, el pastor de aquí terrenal, porque aquí el pastor fue puesto por Dios. Aparte tenemos al gran pastor, al buen pastor, de allá arriba. Como dijo el salmista David, Jehová mi pastor y nada me faltará. En pastos delicados me pastoreará, me confortará mi alma. Tendrá de todo, pero siempre y cuando obedezca a usted. Pero el pastor que está aquí en la iglesia, en esta tierra, no se puso solo. Lo envió Dios, lo puso Dios. Si usted no obedece, está desobedeciendo a Dios. Porque la autoridad de Dios está en la autoridad del siervo. Claro que el pastor no lo va a maltratar, no lo va a regañar, no esto, lo otro, siempre y cuando usted sea obediente. Le va a llamar la atención, le va a exhortar cuando usted sea una oveja rebelde. Sí. Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Aquí no voy a mezclar eso, pero ahora sí ya toqué un poquito. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque ese es otro tema. Es otro tema que Dios ahora sí nos dirige con cuerdas de amor, dice su palabra. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos viendo yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice que el buen pastor, aunque usted sea desobediente, el pastor te sigue amando. Aunque usted sea rebelde, rezongón, corajudo, se rebele contra él. Él es el pastor. Cuidado. Sí. Cuidados con que atientes en contra del siervo. Cuidado. Y se lo voy a llevar con la palabra de Dios. Fíjese que voy terminando, Es que creo que sí, es acá adelante. Lo que quiero, perdón que me tarde, pero quiero bueno.
que sí, no recuerdo la cita. Bueno, se lo voy a decir para que piense un momento. Fíjese. Dice su palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quién es ese ungido? Es el siervo, el que fue puesto en la iglesia. Es el pastor que fue ungido, no nada más porque sí. Ni hagáis mal a mis profetas. Sí, mi hermano, no hagáis mal a mis ungidos. Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quién es ese ungido? ¿Quién es ese profeta? Si no hagáis, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ese ungido es tu pastor, ese ungido es el siervo. Sí, mi hermano, ese ungido es él. Tenga cuidado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15, con esto voy terminando ya. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Imagínense hasta dónde llegó el Señor Jesucristo por usted y por mí. Tanto que el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida. Tanto que el Señor Jesucristo dio su vida hasta la cruz del Calvario. Sí. Dio su vida en la cruz del Calvario. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Por eso, el siervo, ¿sabe usted lo que está pensando? Dos cosas. Piensa en su familia, se preocupa en su familia, hace un lado su familia, pero también está pensando en usted como iglesia, no nada más a un hermano, una hermana, a toda la congregación. 1, su familia. 2, la iglesia. 3, a las almas inconversas. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo predicarle para que sea salvo, sea salva? Esas son las preocupaciones de un pastor, de un siervo, de ver las almas que están perdidas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo le entro para entrar en conversación, para entrar en pláticas? A ese varón que está infectado, aquel varón que no quiere saber nada, aquel varón que está lleno de picaduras de víbora, aquel varón que tiene en su mente, está lleno de amargura, de infecciones, aquel varón, aquella persona inconversa que ya no quiere saber nada. Es ahí donde el pastor, tu pastor está. Pensamiento, corazón y alma, el amor por esas almas perdidas que el Señor Jesucristo dio su vida por él. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Por eso, tenga cuidado, sea obediente o seamos obedientes a la voz del Señor y a nuestro pastor, a nuestros siervos. Sí, mi hermano. No critiques, no murmures. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Sí, mi hermano.
Después hablaremos otro tema, el tema ahorita que vi, de cuerdas de amor. Ese sería otro tema. Mi hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones para todos mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, que Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Comparta este video, dele like. Comparte este video para que le llegue a mis más hermanos, a más amigos, y difúndalo, compártalo, difúndalo. No se queden usted nada más porque ya vi el video, ya, ok, no, hasta ahí, no. Comparte este video a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos en Cristo. Bendiciones, que Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.